Hay un concepto, una palabra clave que utilizamos en el lenguaje de la iglesia, que yo estoy seguro que lo ha escuchado un montón de veces cuando compartimos la palabra y probablemente hasta lo ha utilizado en su conversación cuando hablamos respecto de lo que Dios hace con nosotros. Y ese concepto es la gracia de Dios. Lo ha platicado usted, estoy seguro que, y una increíble cantidad de veces, me ha escuchado a mí mencionarlo otras tantas, o a cualquiera que predica y que comparte la palabra, estoy seguro que nos ha escuchado. La gracia de Dios. Es una palabra como muy especial dentro de nuestra experiencia cristiana, que describe como lo que Dios hace en nuestras vidas. Significa un montón de cosas, o sea, de hecho, como definirla es muy complejo. Es tan complejo que esa es la razón por la cual la utilizamos como tan aleatoriamente y tan abundantemente en nuestro vocabulario, porque cuando decimos la gracia de Dios, nos estamos refiriendo a eso que Dios hace. ¿Y qué es eso que Dios hace? Pues un montón de cosas, ¿verdad? O sea, la gracia de Dios es Dios presente en nuestras vidas, Dios guardándonos, por ejemplo, de pronto y decimos, vas no en el carro, como en estos días, como hoy, ¿verdad? Un día húmedo, lluvioso, ¿verdad? Como ayer, como hoy, ¿verdad? Y vas y avanzas, ¿no? Y si hubieras salido 5 minutos antes, hubieras estado en ese choque que hubo ahí en Exposición, ¿verdad? Con el Transmetro que se atravesó ahí. Y dices, wow, lo libré. Y alguien te dice, la gracia de Dios contigo, ¿verdad? Y te ayudó para librar. Entonces, cuando decimos la gracia de Dios, nos referimos a todo eso que Dios hace en nosotros, en lo cual nosotros somos los receptores de esa gracia. Es decir, si tú tuvieras que presentar un examen, pagar una cuota, hacer algo, lo que sea, para poder recibir eso que Dios hace, no sería gracia. Pero todo lo que Dios hace en ti, todo lo que Dios hace en mí, que Él simplemente lo hace, simplemente Él en su bondad, en su misericordia, en su amor infinito, Él simplemente actúa, todo eso es la gracia de Dios. Y entonces, Dios opera como Él soberanamente, pero de pronto y también, o sea, es decir, nosotros somos receptores de esa gracia, pero también nosotros somos los instrumentos de la gracia de Dios para ayudar a otros. O sea, en alguna ocasión tuviste actuar a Dios a través de alguien. ¿Me explico? O sea, en algún momento estoy seguro que alguien se acercó contigo y esa persona fue un instrumento de la gracia de Dios. Es decir, Dios operó a favor tuyo a través de Naila, a través de Lorena, a través de Rosario, a través de Gabriel, a través de alguien en particular. Y ese alguien se convirtió en el instrumento de la gracia de Dios contigo, ¿verdad? Es decir, que la gracia de Dios es lo que Dios hace en favor nuestro, y cada uno de nosotros de pronto y nos convertimos al mismo tiempo en receptores, o sea, los que disfrutamos, los que recibimos ese trabajo de Dios en nosotros, pero también nos convertimos en instrumentos de Dios para bendecir a otros con esa gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios no es algo, simplemente es Dios actuando en nosotros. Nosotros, tú y yo, somos los portadores del mensaje más grande y más importante de todos los tiempos. Tú y yo tenemos el mensaje, somos los mensajeros, y tú y yo somos mensajeros del Señor porque nosotros hemos experimentado esa gracia. Es decir, tú puedes compartir de Dios porque tú misma has experimentado ese trabajo de Dios en tu vida. Es decir, nosotros la iglesia no somos, la iglesia, déjeme decirlo de esta manera, la iglesia no es una universidad o una escuela donde se nos informa, ¿sí? Es cierto que aprendemos cosas, pero no somos una escuela donde recibimos una información que viene aquí a nuestra mente y que alimenta nuestro intelecto. La iglesia no somos personas informadas, somos personas experimentadas. Hemos vivido la gracia de Dios en nuestras vidas, es decir, nos ha tocado de primera mano
sentir, ver, palpar la obra de Dios en nosotros. Entonces alguien viene y te dice, ay, no es cierto, ¿de verdad empezaste a ir a esa iglesia? ¿Y qué dicen ahí? ¿A poco es neta que vas y haces todo y que cantan y levantan las manos y hasta lloraste, ¿no? Y tienes esta conversación así medio incómoda con alguien, ¿no? Y entonces tú le dices, espérate, es que yo estoy ahí no por la información, o sea, experimenté algo, viví algo, nadie me cuenta. O sea, sí es cierto que antes yo mismo era muy escéptico y decía, eso no es posible, pero hasta entonces, hasta el día que yo llegué ahí, o conocí a Dios, o percibí realmente que Dios era. Nadie puede anunciar el evangelio a menos que antes lo haya experimentado. Y tú y yo somos esa gente. Hemos experimentado el evangelio, la gracia de Dios. ¿Has visto a Dios en tu vida? Sí, ¿verdad? Es el sí menos entusiasmado que he oído en el día, pero está bien. Hemos visto a Dios. O sea, yo he visto a Dios. A mí nadie me cuenta. O sea, mis hijos han vivido milagros de Dios que yo los he visto. ¿Por qué? Porque somos esa gente de Dios, que le pertenecemos a Él, no porque leímos un libro, porque lo conocimos. Observa lo que dice Lucas capítulo 15. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si su versión es un poquito diferente, no se preocupe. Sígame, por favor, en su Biblia también y vaya corroborando que lo que yo le estoy diciendo es la verdad, ¿ok? Lucas 15, versículo 1 dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Me fascina esta versión porque nos pone este contraste desde el inicio, ¿verdad? Y nos dice, aquí había pleito. O sea, cuando Jesús desarrolló su ministerio, por un lado había un montón de gente chusma, gente fea, decían los judíos de ese momento, ¿verdad? Cobradores de impuestos, pecadores de mala fama, que venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y por el otro lado tenemos los fariseos y los maestros de la ley que se quejaban de que esta gente, ¿cómo es que Jesús permite, verdad, que esta gente venga y hasta come con ellos? Qué barbaridad, no puede ser posible, ¿verdad? Lucas 15 es uno de los pasajes más importantes de la Escritura, del Nuevo Testamento, y es probablemente el corazón del Evangelio de Lucas. Lucas, el hombre que escribió este libro del Nuevo Testamento, es un hombre muy interesante. Fue un médico que en un momento de su vida deja su oficio, su profesión, y conoce al Señor Jesús y deja lo que él hacía y se involucra en la expansión de la iglesia en sus primeros años. Entonces es un hombre, véalo de esta manera, porque quiero que lo visualice así. Es un profesional, muy probablemente es un hombre rico, o al menos que se encuentra en un estilo de vida acomodado para la época. No es judío, pero un día Lucas conoce al Señor y decide dejar ese estilo de vida y se involucra en la expansión misionera de la iglesia en las primeras décadas de la iglesia. Además, Lucas es un hombre muy culto, a diferencia del resto de los discípulos, que eran personas más raza como usted y como yo. Lucas es un hombre letrado. Pero pronto Lucas se da cuenta que hay un mensaje que tiene que ser compartido con cuantas personas sea posible. Antes de que Lucas se animara a escribir su evangelio, el mensaje del Señor era proclamado verbalmente. Los apóstoles viajaban y los discípulos viajaban de un lado a otro, y cuando llegaban a un pueblo, a una ciudad, reunían un grupo de gente y les anunciaban el evangelio, la historia de Jesús. En casas, en reuniones familiares. Pero Lucas distingue que este tesoro llamado evangelio necesita ser compartido de manera escrita, y Lucas se pone a escribir. Y es de los primeros que relatan de manera escrita el evangelio. Y el capítulo 15 nos presenta lo que yo he llamado el corazón del evangelio de la gracia de Dios. Y lo primero que hace el capítulo 15 es presentarnos al auditorio. Lo primero que hace,
Y nos dice que la gente que estaba escuchando a Jesús en ese momento, básicamente son dos grupos. Por un lado están, ya le dije, los cobradores de impuestos, publicanos, les llama la versión Reina Valera, y pecadores. Y por otro lado están los fariseos, o los maestros, o los doctores de la ley. O sea, en otras palabras, Lucas está diciendo, ese día delante de Jesús estaban los buenos y los malos, los feos y los guapos. Ahí están delante del Señor. Lo interesante es, ¿cuál de los dos grupos se asume como tal? Porque por un lado están unos que están cerca de Jesús y están otros que están criticando a Jesús, y ambos se asumen como los buenos de la historia. ¿Me explico? O sea, si usted hubiera sido publicano y está escuchando a Jesús, usted dice, yo soy el bueno, estoy del lado del maestro, estoy escuchando el evangelio. Pero si usted hubiera sido de los fariseos, usted hubiera dicho, bola de pecadores, yo soy de los buenos, y estos paganos están ahí emborrachándose, ¿verdad? Entonces, ahí están, los buenos y los malos. Verso 3. Entonces Jesús les contó la siguiente historia, y se pone súper interesante esto. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros, la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Y de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extravían. Y nos regala la primera de 3 historias. Esta historia cautiva la atención de los primeros escuchas porque esa es una historia que es conocida, que es común para las personas del Medio Oriente en el primer siglo. Ellos, los judíos, identifican este oficio muy bien, ¿sí? Porque es de los oficios más comunes en el Medio Oriente. El pastor. Y no es cualquier pastor, es un pastor al cual le ocurre una tragedia, ¿sí? Se le pierde algo, y no cualquier algo, se le pierde una oveja. Ahora, pues nosotros podríamos decir, pues una oveja, ¿alguien sabe cuánto cuesta una oveja en estos tiempos? ¿Alguien tiene idea? 5,000, un chivo, 5,000. ¿En serio? No tengo idea. Pero haya sido como haya sido. Exacto, porque la oveja no solo es ovejas, produce lana, es que produce el textil útil para el sistema en ese momento, ¿verdad? Y el pastor, no es que todas las ovejas son de él, los pastores eran pastores comunitarios que cuidaban a un rebaño de ovejas y el pastor cuidaba sus 100 ovejas, pero 2 eran de Gabriel, 3 eran de Iván, 5 eran de Leo, 4 eran de René, 10 eran de Daniel, 25 eran de Iván y él era el responsable de cuidarlas, ¿sí? Entonces, en su espalda estaba el cuidado no solo de sus cosas, pero básicamente el pastor era un oficio que estaba cuidando en su mayoría ovejas ajenas y era responsable de ellas. Pues el pastor se angustia y va y busca hasta encontrarla, ¿verdad? Y con esta historia capta la atención y dice, caray, esto nos pasó, ¿verdad? Seguramente alguien de ahí que está escuchando dice, a mi tío le pasó eso hace 2 años y andaba como loco, ¿verdad? Y dice Jesús, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Y después continúa en el verso 8. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Y con esta segunda narrativa nos muestra la emoción de encontrar aquello muy valioso que se pierde. Es otra historia que les es familiar. Era una diadema, era una joya que se le entrega, una diadema de 10 monedas, que es una joya de bodas que se le entrega a la novia como prenda cuando se casa. Es como el equivalente a su anillo, ¿sí? ¿Alguien se le ha perdido su anillo de bodas alguna vez?
Yo mejor ni digo cuando se me pierde, porque no me va muy bien, ¿verdad? ¿A alguien se le ha perdido alguna vez? ¿Y qué haces cuando se te pierde el anillo? Bueno, en mi caso, primero lloro. Y entonces hago recuento de los lugares donde he estado. Y luego yo tengo la mala maña de estar haciendo esto todo el tiempo, estarlo jugando todo el tiempo, ¿verdad? Y de pronto se me cae, ¿no? Y no sé dónde estaba. Y entonces la mujer está perdiendo justo eso. Es como cuando en tu anillo, hermana, de pronto y por alguna cosa se cae la piedra de tu anillo de compromiso y dices, ¡ay! Y estás, ¿verdad? Como loco buscando en el piso a ver si lo encuentras. O es típico, ¿verdad? Que se te cae la bolita del arete. Y estás, ¿dónde está? Y lo estamos buscando aquí en la alfombra, ¿verdad? Todos como locos. La mujer perdió esa parte de su prenda, de su joya. Y busca por todas partes hasta que la encuentra. Y una vez más, el relato dice, llama a todo mundo y les dice, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. Porque cuando pierdes algo muy valioso, harás todo lo que sea posible para encontrarlo. Y estas dos historias parecen ser solamente como el prólogo del punto a donde Dios quiere llegar, a donde que Jesús quiere abordar. Una vez que tiene la atención de la gente, de los fariseos, de los publicanos y de nosotros, entonces presenta el mensaje, el punto del capítulo 15. Para ilustrar mejor esta enseñanza, así empieza el versículo 11, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en su vida, en una vida desenfrenada. Y hay unas consideraciones de este pasaje. Es probable que la relación del hijo con su padre se haya perdido mucho antes de que el hijo viene y le exige su herencia para irse de la casa. O sea, cuando observa, porque esto no es algo típico, no es algo que suceda, los hijos no pedían su herencia antes de tiempo, los hijos esperaban hasta que el papá muriera y entonces recibían lo indicado. Pero este huerco no, ya, ahorita lo quiero, ¿no? Verso 14. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. La riqueza que el padre había producido probablemente durante toda su vida y probablemente la riqueza no solo de su papá, sino quizá de su abuelo y de su bisabuelo, este hombre la malgasta en una temporada muy corta de tiempo. No sabemos si fueron días, semanas o algunos pocos años, pero como sea que haya sido, este hombre malgasta y pierde todo. Verso 16, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Y el verso 17 dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Y a mí me asombran las palabras de este hombre. Porque el pasaje dice que este hombre entra en razón. ¿Qué significa entrar en razón? Ese momento en el que una persona entra en razón. ¿Y cómo necesitamos tú y yo a lo largo de nuestra vida esos momentitos tan especiales en los cuales entramos en razón? Llegar a ese punto es profundo, es difícil, a veces es doloroso, a veces es vergonzoso el momento en el que entras en razón. Nuestros amigos de AA le llaman tocar fondo, ¿verdad? Finalmente, Hugo, tocaste fondo, ¿verdad? Pues este hombre aparentemente toca fondo finalmente y llega a una conclusión bien interesante. O sea, cuando toca fondo, cuando entra en razón, dice, ¿y si regreso? O sea, la vida está tan mal y está tan terrible y estoy tan perdido y me está yendo tan mal. ¿Y si voy de nuevo?
Y la posibilidad de regresar aparece en su mente, pero observe el razonamiento que hay en este hombre. En casa hasta los jornaleros tienen más comida que yo. En casa, esa frase en casa, me dice a mí que el viejo, aunque estaba lejos, sabía que allá no era su casa. O sea, donde sea que haya estado, él sabía que ese lugar, en esas condiciones, en ese momento, ese no era su lugar. Y él dice, en casa, o sea, en mi lugar a donde pertenezco. Ese hombre sabe que esa no es su casa. Y además ese hombre sabe que en casa, hasta a los trabajadores les va mejor que como le está yendo a él ahí. Además ese viejo sabe que en casa, la gente no se muere de hambre en casa. Entonces decide volver a casa. Y me imagino esto, yo como que me identifico, ¿no?, con este hombre en este proceso de vindicación y de restauración, porque él dice, voy a volver a casa. Y yo no sé si usted alguna vez ha hecho una travesura de esas grandototototas, ¿verdad? Que regresa a donde sea que tiene que regresar, ¿verdad? Y sabe que cuando regrese se va a encontrar con alguien ahí que le está a lo mejor es su mamá, a lo mejor es su esposo, a lo mejor es su esposa, a lo mejor es el pastor, ¿verdad? Un domingo, no sé. Pero usted ya sabe que va a llegar y va a saludar y tiene que decir algo, ¿verdad? Pues este hombre prepara su discurso, ¿verdad? Y su discurso básicamente es, hola papá, ya volví, contrátame como jornalero. Ese es el discurso. Y me golpea mucho esta idea. Mire, este hombre está tan desconectado de su papá que ni siquiera considera posible el poder regresar a casa como un hijo. Ni siquiera. No está en su mente. Para él es, yo ya soy un desconocido, yo ya me he alejado tanto, yo ya estoy tan lejos de poder volver, que si me va bien, me recibe como trabajador. La desconexión del hijo con el padre le lleva a concluir que quizá y podría trabajar como jornalero. Y entonces usted sigue la narrativa y se da cuenta que la historia de pronto gira, cambia, ¿verdad? La expectativa de un hombre que hace eso y se va y regresa es que merece ser castigado. Y si alguien lo veía acercarse, cualquier persona que viera a ese hijo que ofendió a su papá de esa manera, ese hijo es digno de muerte. Y no cualquier muerte, es digno de una muerte vergonzosa, pública, evidente. Podían tomarlo y llevarlo a un lugar público y apedrearlo, porque si usted revisa un poquito la ley, en el Antiguo Testamento se va a dar cuenta que cuando un hijo deshonraba a su papá, merecía la muerte. Ojo, hijos, para que no se les vaya a ocurrir. Merecía la muerte. Lo podían llevar como a la mujer adúltera que luego nos narra el Evangelio, que se la llevan a un lugar y la quieren apedrear. Esa era la muerte que se merecía este hombre. Y sin embargo, este tipo viene humilde, ¿verdad? Acercándose con un discurso como el de David, ¿verdad? Ten piedad de mí, ten compasión de mí, ¿verdad? La expectativa era que por la deshonra que él había provocado a su patrón, incluso cualquiera de los trabajadores podían apedrearlo y matarlo. Y sin embargo, el verso 20 dice, entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y la clave aquí es compasión. Y asumimos que el padre tenía sus ojos puestos en el camino, esperando el regreso de su hijo, lleno de compasión. Y que corre a encontrarse con el hijo, porque si no corre a encontrarlo, capaz si alguno de los jornaleros lo ve y empieza la pedrada. Pero este viejo viene y alcanza al hijo y lo abraza. Ahora el hijo viene de regreso y viene a encontrarse con su papá. Y el padre desea una relación y lo busca y lo alcanza. Porque papás, no me van a dejar mentir, ¿qué es lo que más anhela un papá respecto de sus hijos? Que tengan cosas, que logren cosas, que te den tu título.
Porque llega el momento en el que nos damos cuenta que todas esas cosas sí son buenas, son productivas, qué padre que lo puedan lograr, pero realmente lo que sostiene nuestra relación de paternidad con nuestros hijos es justamente eso, que haya una relación, que haya conexión, que no se pierda ese vínculo que tienes con los tuyos, ¿verdad? Porque muchas cosas y mucho éxito y muchos logros y muchos títulos y las familias están desconectadas los unos de los otros. Y el padre, este papá, desea tener conexión con su hijo, conectar con él. El hijo camina hacia casa y se restablece esa conexión y ambos se reconcilian. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, la gracia de Dios, ¿verdad? Rápido, traigan la mejor túnica que hay en casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado, y comenzó la fiesta. Y empieza esta restauración completa para este hombre. Estaba muerto y ahora está vivo, estaba perdido y ya lo encontramos. Y esta historia nos relata la historia de la gente que se reconecta con el Padre, porque eso es lo que mueve el corazón de Dios, iglesia. Y me tomo estos minutos para decirlo porque yo sé que es una historia que usted conoce, la ha leído un montón de veces, pero bien necesitamos recordar que lo que mueve el corazón de Dios no son programas, no son cosas, es gente reconectando con el Padre. Eso es lo que mueve el corazón de Dios y eso es lo que nos debe de mover a nosotros a hacer todo lo que hagamos por lograr que gente conecte una vez más con el Padre. ¿Sí me escuchó? Eso no se nos puede perder de vista. O sea, todo lo que hacemos no se trata de hacer cosas. Se trata de que un día yo conecté con el Señor porque había una comunidad de fe en la cual yo pude venir y conocer al Señor, y ahora yo soy ese nido, yo soy esa familia a la cual alguien puede llegar para conectar con el Señor. Digo, aprovecho el comercial porque dentro de unas semanas vamos a estar otra vez compartiendo el Evangelio y Carla nos va a llevar a no sé a dónde, a compartir y a invitar personas para que puedan conocer al Señor entre nosotros, porque de eso se trata, de que gente conecte con el Señor. Hijos perdidos que necesitan escuchar otra vez del Señor. Lo curioso es que la historia no termina aquí. La mayoría de nosotros nos quedamos ahí. Ah, qué padre, el hijo ya se reencontró con su papá, y qué bonito, y anillo, y vestido, y sandalias, y no sé cuánto más. Bueno, pero no. ¿Recuerda usted que al principio dijimos que había dos públicos? Dijimos los y los malos, ¿verdad? Los guapos y los feos. Dos audiencias, publicanos y fariseos. Pues también hay dos hijos, el perdido y el que se queda. Y parece ser que los dos están desconectados del papá. Vea lo que dice el verso 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba: tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado, celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor, fíjese cómo en el versículo 25 dice el hijo mayor, pero en el versículo 28 dice el hermano mayor. Se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él le respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. En todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando llega este hijo tuyo, regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas y matas el ternero engordado para celebrar. ¡Qué grueso! ¡Qué grueso! Es posible que el hijo que estaba en casa no estuviera tan en casa. Estuviera igual de desconectado y igual de lejos del papá que el hijo que se había ido. No solo es posible, es evidente. Porque, perdónenme, pero el hijo que estaba lejos vino para ser jornalero, pero parece que este hijo que estaba aquí, él ya era jornalero. Ya no era hijo. No se sentía ni con la libertad de poder tomar lo que le pertenece a su papá. Porque una persona solo puede compartir la gracia que ha experimentado. Y cuando no hemos experimentado esa gracia, entonces se hace evidente que no
no estamos participando de esa obra de Dios en nuestras vidas porque juzgamos a otros, porque señalamos, porque criticamos, porque reclamamos. Por eso cuando yo ando así, juzgón, señalador, criticón y reclamón, yo no sé si usted tiene episodios así durante el año, pero yo tengo algunos, ¿verdad? Si yo ando así, yo necesito distinguir, Hugo, algo no está bien en el corazón, porque no estás siendo un instrumento en la gracia de Dios. Y necesito como distinguir y reevaluar dentro de mí y hacer un análisis, ¿verdad? Y arrepentirme de cosas y buscarle y indagar un poquito en el corazón, ¿verdad? Porque algo no está bien. Porque una persona solo puede compartir la gracia que ha experimentado, y cuando alguien ha experimentado la gracia no hay crítica, no hay señalamiento, no hay reclamo, hay abundancia, hay amor, hay generosidad. Y entonces yo le pregunto hoy, ¿cómo está? ¿Cómo está usted en estos términos? ¿Usted está experimentando la gracia del Señor y se está haciendo eso evidente en su vida, de modo que usted es generoso, abundante, amoroso, dador? O a lo mejor, y usted distingue, como yo en muchos momentos de mi vida, que hay más bien crítica y señalamiento y reclamo y enojo y disgusto. Verso 31, su padre le dijo, mira, me fascina, es tan amoroso el papá, con el que se fue y con el que estaba. Mira, querido hijo. Mire, yo no sé si a usted alguna vez un hijo les ha reclamado algo. ¿Alguna vez le ha pasado que alguno de sus hijos viene y le dice, pero yo no pedí nacer, ¿no? Pero yo sí pedí que nacieras infeliz, así que aplácate. Yo no pedí, ¿por qué nos reclaman, verdad, los hijos? Y yo no sé si usted es como yo, pero a mí se me sube la almanza cuando me reclaman, ¿verdad? Pero este hombre no, este padre amoroso le responde así, amorosamente, y le dice, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Y teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Porque otra vez, amados, en la iglesia no habemos gente informada, habemos gente que hemos vivido la gracia de Dios. Y ninguno de nosotros puede anunciar el evangelio a menos que lo haya experimentado. Y parece ser que este hijo que estaba ahí en casa también necesitaba experimentar esa gracia de Dios. Y yo le quiero agregar hoy, y nosotros también. Porque no es algo de una vez y ya estuvo. Es una experiencia permanente que aquel que busca a Dios necesita tener una y otra vez. Vivir esa gracia, ese depósito del amor de Dios sobre nosotros. Nos imaginamos, porque así nos presenta la Biblia, que somos como vasijas en las cuales Dios derrama de su Espíritu. Y una y otra vez yo necesito vivir ese derramar de Dios en mi vida. Y al igual que ese día, es que delante de Jesús cuando está platicando estas historias, es que no hay buenos y malos. O sea, no hay los publicanos los feos y los fariseos los bonitos, o los fariseos los feos y los publicanos los bonitos. Es que delante del Señor, tanto recaudadores de impuestos como fariseos y maestros de la ley necesitaban la gracia de Dios y necesitaban escuchar que Jesús venía a rescatar. Y le tengo noticias, y usted y yo también. O sea, la persona que va caminando por aquí afuera, que no sabemos en qué conflicto se encuentra. Yo recuerdo tanto que hace unos años íbamos llegando a la iglesia y ya sabe usted, bueno, no sé si sabe, pero el pastor llega a la iglesia y llega todo afanado, y que si se abrió, y que si el clima, y que si las luces, y que todo tiene que estar en orden, ¿verdad? Entonces así llegué yo ese día a la iglesia con toda esa lista de checks que tenían que darse para que empezara la reunión. Pero había una mujer afuera, sentada en la banqueta afuera de la iglesia está en una esquina, llorando. Y nos impactó tanto a Lorena y a mí, y Lorena se acercó con ella, no nos estaba pidiendo ayuda, no estaba diciendo, no estaba esperando que se abriera la iglesia, no, simplemente iba caminando por ahí, fue el lugar donde se pudo sentar, se sienta en ese lugar y llegamos y ahí está, y Lorena trata de acercarse con ella y le responde, y platican,
y nos platicaba una historia terrible. En medio de la pandemia, su expareja, todavía esposo, pierde el negocio que ellos tenían y se genera un conflicto, y la mujer hace minutos atrás, acababa de llegar a la casa donde el ex esposo estaba viviendo a golpear con un bate el parabrisas y los vidrios de su carro para vengarse de alguna manera de lo que el viejo estaba haciendo. Y llega ahí a ese lugar y llega destrozada, y Lorena se acerca y habla con ella y ora con ella y trata de atenderla y trata de escucharla. Y le platico esto porque esas historias están aquí afuera de nosotros. Y le necesitan a usted. Necesitan que usted se acerque y le diga, ¿cómo puedo ayudarte? Así de simple. Pero déjeme decirlo con mucha claridad para llegar a mi punto el día de hoy. Le necesitan a usted, pero le necesitan a usted bien experimentado en esa gracia. O sea, ellos necesitan una gracia que usted también necesita. Y ellos necesitan una restauración que hoy tú y yo también necesitamos. Porque luego nos pasa que nos sentimos como muy buenos, muy bonitos, muy fariseos y muy maestros de la ley, y sentimos que no, yo ya la tengo hecha. O sea, soy almanza por Dios. Y nada, soy el más necesitado de la gracia de Dios, soy el más necesitado de que Dios venga y primero trabaje en mí. Hoy tengo una impresión en mi corazón para orar con usted. El primero de ellos es, creo que habemos algunos de nosotros que ya durante algún tiempo nos hemos sentido lejos del Padre. Quizá con la impresión en el corazón de que estamos perdidos, y a lo mejor, si ese es el caso de alguno de nosotros, hoy tú necesitabas escuchar de parte de Dios que tu Padre no está lejos, que tu Padre amado, amada, está cerca, que te está esperando, que cada día está atento al momento que vuelvas en ti y te acerques. El Padre está aquí cerca, listo para abrazarte y para sostenerte. Y a lo mejor hoy hay alguien de entre nosotros que necesita escuchar esto. Acércate a casa otra vez. Acércate al corazón del Padre otra vez, quien te recibe y te sostiene y te restaura, porque así es el Señor con nosotros. Nos recibe y nos sostiene y nos restaura. No tengas miedo, Él está aquí cerca. Pero también probablemente hoy ya vemos algunos que necesitamos darnos cuenta que aunque pensemos que estamos muy cerca, como el hijo que se quedó, igual necesitamos de ese amor derramado en nuestro corazón. Porque tú puedes estar aquí y no estar en casa. Tú puedes estar aquí y no sentirte de aquí. Y por supuesto, no estoy hablando del lugar. Estoy hablando de esa impresión en el corazón que tenemos algunos de nosotros de no sentirnos en nuestro lugar, de sentirnos ajenos, de sentirnos alejados, alienados, distantes. Y dices, y es terrible porque esa impresión puede llegar acompañada de tu familia. Hay personas que lo experimentan y está tu esposa junto a ti, tus hijos junto a ti, y estás en tu comunidad de fe, y sin embargo tienes esa impresión de decir, yo no soy de aquí, yo no me siento bien. Pero el Padre sí está aquí y está listo para recibirnos. Quizá hoy pudiera resumir la oración que yo quiero hacer contigo en: Señor, ayúdanos a venir y estar cerca de ti. Entonces le invito a que cierre sus ojos un momentito. Señor, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro Dios, tú eres misericordioso y fiel, tú eres digno de toda nuestra confianza. Y hoy, Señor, hoy yo quiero orar por mi iglesia, por mis hermanos, Señor. Yo no sé, Señor, qué preocupación, qué aflicción, qué situación estén pasando mis hermanos, pero yo sé que tú estás aquí hoy entre nosotros. Y hoy quiero rogarte, Dios, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti. Y perdónanos, Señor, si nos hemos alejado. Perdónanos, Señor, si nos hemos apartado de ti. Amado, yo no sé cómo
está usted el día de hoy, pero yo quiero decirle hoy de parte del Señor, hoy es un buen día para acercarnos. Entonces, ¿qué le parece si nos acercamos al Señor? ¿Por qué no está de pie conmigo? Mario, ¿nos ayudas en el piano, porfa? Y si puede elevar sus manos al Señor conmigo y decirle conmigo al Señor, Señor, aquí estoy. Amado, a lo mejor alguno hoy necesita escuchar al Padre y decirle, ven, acércate. Y yo le digo hoy de parte del Señor, acérquese, no esté lejos. El Padre que le ama, que le sostiene, que provee para cada una de sus necesidades, Él está aquí, cerca de usted. Y algunos de nosotros hemos sido como medio negligentes, ¿verdad? Y no nos hemos querido acercar al Señor durante algún tiempo. No sé, por pena, por vergüenza, por cualquier cosa. Pero hoy es un buen día para venir delante del Señor. Hoy es un buen día para decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estamos, Señor. Con nuestras manos en alto, con nuestros corazones rendidos delante de ti, necesitados de ti. Somos, Señor, como esos hijos, uno lejos geográficamente y uno lejos en el corazón, que nos hemos apartado tanto de tu corazón, Señor, que ya pensamos que lo mejor que pudiéramos hacer es ser tus jornaleros. Pero hoy, Señor, con nuestros corazones rendidos a ti, te decimos, Señor, aquí estoy. Me acerco a ti. Me acerco a ti. Yo quiero tomar un minutito. Yo sé que hoy hay más agenda que tenemos que cumplir el día de hoy, pero yo quiero dar una oportunidad, amado. Si alguno necesita venir aquí al frente al altar y venir y derramar su corazón y presentarse delante del Señor y decirle, Señor, si yo soy yo soy ella que necesita acercarse, hágalo. Permítanos orar con usted. Y si usted quiere permanecer en su lugar, permítanos saber que necesita oración, levantando su mano derecha bien en alto para que alguna de las personas de oración pueda acercarse y orar con usted. Y decirle juntos al Señor, Señor, te necesito. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito.